Veamos a continuación la inserción de objetos en el escenario de Moovly para producir la secuencia de la película. En este caso, en la parte izquierda tenemos los objetos de librería y vamos a hacer uso de alguno de ellos. En este caso veamos por ejemplo el bombillo. Hago clic y sin soltar el botón del mouse, arrastro y suelto en la posición en la que quiero el objeto en el escenario. Hago clic por ejemplo sobre el reloj y sin soltar el botón del mouse arrastro y suelto. Para reubicar los objetos en el escenario basta con hacer clic sobre ellos y nuevamente un clic sostenido y los puedo reubicar en la posición que desee. Igualmente tenemos objetos con personajes, por ejemplo aquí tenemos una silueta de una mujer, hago clic y lo inserto en el escenario. Y así sucesivamente con otro tipo de objetos, por ejemplo, insertar la idea de un mensaje para que el objeto con la mujer exprese una idea. Bien, estos son los objetos básicos. Cada uno de estos objetos tiene un conjunto de posibilidades de animación en términos de apertura, de desaparición o de acuerdo con las características del propio objeto, animaciones al interior del mismo. En la parte inferior, a medida que fui insertando los diferentes objetos, notarán que fueron apareciendo estas pequeñas secciones. Por ejemplo, la sección Light Bulb, que se refiere al bombillo. Noten que cuando la selecciono enseguida se activa. La sección Clock, que cuando hago clic sobre el reloj se activa. La sección African Young, que cuando la selecciono se activa y me va a permitir elegir los elementos de animación que quiero manejar, e igualmente con el globo para expresar ideas. Noten, cuando selecciono un objeto tengo la posibilidad de ajustar su tamaño con los señaladores que aparecen en los bordes. En este caso, por ejemplo, me va para el sur este borde, hago clic y sin soltar el botón del mouse tengo la posibilidad de ampliar el tamaño. Bien, regresando al tema de manejo de la animación, para controlar la animación a nivel de la película, en la línea de tiempo cada objeto tiene una pequeña representación en términos de su aparición. Aquí por ejemplo en el objeto Talk Balloon, en este objeto seleccionado, tenemos que arranca en el momento 0 y finaliza más o menos a los 5 segundos. Sin embargo, yo tengo la posibilidad de seleccionar el momento en el que aparece y moverlo a discreción con el objetivo de determinar cómo van apareciendo los objetos en el escenario. Veamos. Lo selecciono, hago clic sobre esta sección y la puedo arrastrar sin soltar el botón del mouse. Por ejemplo, yo podría decir, quiero que aparezca más o menos desde los 3 segundos en adelante. Lo mismo puedo hacer con los demás objetos, por ejemplo, el objeto de la chica africana. Lo selecciono y capturo su representación en la línea de tiempo y la muevo. Por ejemplo, quiero que aparezca a partir del segundo número 2. El reloj, por ejemplo, quiero que aparezca a partir del segundo número 5. Entonces lo selecciono y en la línea de tiempo capturo su muestra de tiempo y la muevo a partir del segundo 5. El icono con la idea, el objeto con la idea, lo selecciono, quiero que aparezca por ejemplo desde el segundo número 8. Veamos el efecto de animación. Para ello me voy a ubicar sobre la línea roja y específicamente en el punto de la parte superior y voy a hacer clic y sin soltar voy a empezar a arrastrar por los diferentes segundos. Entonces hago clic y empiezo a arrastrar. Primer segundo no aparece nada, enseguida aparece la chica, luego el globo para la idea, enseguida el reloj, desaparece la chica, desaparece el globo para la idea, aparece
el bombillo, desaparece el reloj. De esta forma entonces puedo controlar la aparición de todos los objetos en el escenario. Bien, voy a hacer una acción con el objeto del globo que está desapareciendo después de que aparezca la chica. Lo ideal sería que desapareciera antes, entonces debería estar antes. Simplemente lo selecciono, el borde derecho, y arrastro ese borde derecho para reducir la cantidad de tiempo de aparición del objeto. En este caso voy a hacer que dure el mismo tiempo que la chica. Bien, regreso a la parte inicial y aquí ya vemos el efecto un poco más claro. Adicional, sobre cada uno de los objetos tengo la posibilidad de controlar otro tipo de efectos de animación. En este caso voy a pararme, por ejemplo, sobre el bombillo, lo selecciono, perfecto. Al seleccionarlo me voy a ubicar en la parte inicial y en la opción seleccionar animación se me da la posibilidad de manejar diferentes tipos de animación para el ingreso del objeto o para la salida del objeto una vez finaliza su tiempo de aparición en el escenario. Un ejemplo, voy a seleccionar de la opción Fade In. Enseguida noten que aparece la etiqueta Fade In sobre el objeto Light Bulbs. Eso implica que solamente se va a ejecutar ese efecto para ese objeto. Veamos el detalle. Regreso un poquito, empiezo a moverme y notarán que ahora el efecto de aparición del bombillo es desde una imagen invisible, empieza a aparecer en forma tenue hasta que ya aparece completamente. Veamos también el efecto Fade Out sobre el mismo objeto. Entonces sobre Light Bulb vuelvo a seleccionar tipo de animación, Fade, y en este caso le voy a dar Fade Out. Enseguida noten en la parte final de la aparición del objeto, enseguida me monta la desaparición lenta del objeto. Voy a hacer ahora esto mismo con otro objeto, pero para ello, teniendo que la línea de tiempo se va ampliando de acuerdo con la cantidad de objetos que se van manejando, voy a minimizar este objeto junto con sus efectos de animación para poder trabajar con otro objeto. Entonces hago clic sobre este pequeño triangulito y enseguida me reduce todos los elementos de animación que tiene internamente. Ahora me voy a ubicar sobre el reloj, lo selecciono, acá en la parte derecha. Vamos a manejar también algún efecto de aparición, entonces hago clic sobre el triangulito, selecciono tipo de animación. Por ejemplo, en este caso quiero hacer una animación con una mano que traiga el objeto desde algún sitio. Entonces, por ejemplo, Drag Hand, y ahí selecciono la opción Drag Hand In. Enseguida veamos el efecto de aparición. Y a la vez sobre este mismo objeto voy a manejar otro efecto de animación de salida, pero ahora con una mano diferente. Por ejemplo, Shift Hand, en este caso Shift Hand Out, que básicamente me permite una mano que saca el objeto del escenario. Una mano introduce el objeto, una mano saca el objeto del escenario. Bien, algunos objetos a la vez también ofrecen efectos que nos permiten manejar animaciones predefinidas al interior del escenario. Veamos rápidamente y como ejercicio nuevamente el bombillo. Entonces voy a hacer clic aquí en minimizar el reloj, hago clic sobre el triangulito, se minimiza, vuelvo al bombillo, hago clic sobre el triangulito para ampliar y vamos a agregar otro efecto de animación. En este caso voy a hacer la operación Light On.
Enseguida noten que en esta zona aparece sobre este objeto el efecto Light On, y miremos cuál es el detalle. Aparece y también se ilumina. Y manejemos, bueno, para ver mejor el efecto voy a eliminar el primer efecto que había puesto de Fade In y veamos qué sucede con el efecto Light On. Entonces elimino Fade In haciendo clic en el icono con la basurita. Desapareció y ahora solamente queda el otro efecto. Veámoslo. Y añadamos el efecto Light Off, que en este caso sería a la finalización del objeto. Quitemos el efecto Fade Out y tenemos Light In, Light Out. Veamos ahora el objeto reloj. En este caso me paro sobre el reloj, selecciono animación y voy a hacer Play to Time. Cierro el reloj y veamos un último efecto sobre otro objeto que aún no está disponible en la presentación. Me voy a la parte final y estando ubicado aquí voy a insertar el icono del mundo, el objeto del mundo. Notarán el tipo de efecto, el mundo rotando. Lo selecciono, lo arrastro al escenario, lo bajo un poquito y miremos sobre el globo los tipos de animación. Desde luego, por defecto, similares en entrada y salida a los objetos anteriores, pero fíjense, aquí aparece la animación Spin. Al seleccionarla, enseguida este objeto empieza a rotar. Ahora, si yo quiero, también tengo la posibilidad de ampliar el tamaño del efecto, en este caso de rotación de la Tierra. Simplemente me ubico en la parte derecha del efecto, capturo y empiezo a ampliarlo hasta el momento que finaliza la animación. De esa forma, entonces tengo el efecto de rotación durante todo el tiempo de aparición del objeto. Cierro y veamos una pequeña muestra de la reproducción de todos los objetos en la película. Entonces voy a hacer clic en la opción Play para revisar todo. Aparece la chica, aparece el globo para mensaje, el reloj atraído por una mano, el bulbo, se apaga, el mundo rotando. De esa forma entonces tenemos la posibilidad de controlar la aparición de los objetos en el escenario a medida que queremos manejar los elementos de presentación. Bien, a continuación vamos a ver cómo se insertan objetos de texto con el objetivo de también poder incluir ese tipo de recursos a nivel de la presentación.